SER Podcast. A veces no hay mensaje en la botella, a veces no hay más cera que la que arde. Los libros son las ventanas del cuerpo. La vida se parece a un tatuaje de calaveras y estrellas. Los abres y a través de ellos entra en ti la luz. A veces el amor fue solo un juego, a veces fui de cara y salió cruz, pero tuve el valor de encender otro fuego y después de las sombras viniste tú. La ventana de los libros, con Benjamín Prado. Hoy tenemos a nuestro Benjamín Prado en los estudios de Radio Santander. Benja, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlas? Buenas tardes. No paras de viajar, el viernes en Sevilla, hoy en Santander. ¿Lo próximo qué será? Pues lo próximo será otra vez en Madrid, porque nos queda mucha plancha todavía en la ventana, la final de relatos. Y nos queda mucha plancha, efectivamente. Falta exactamente una semana para la final de relatos. El día 7 de julio tendremos la edición número 18, cumpliremos la mayoría de edad. Y ya anuncio que va a ser en un horario distinto del habitual. Javier Sagarna, director de la Escuela de Escritores, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Va a ser a las 4 de la tarde, con los 10 finalistas de esta temporada. Hoy pasa el último tren para la final, la última final mensual, porque después tenemos fútbol, tenemos la Eurocopa femenina, claro, y dedicaremos toda la primera hora y seguramente parte de la segunda de la ventana a dialogar con los finalistas, a leer los relatos. Emma Vallespinós, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y a un jurado que va a ser más numeroso que nunca, ya lo digo, porque vamos a incorporar a Marta Del Vado, a Isaías Lafuente, a Marta Fernández, junto al equipo médico habitual, Javier, Emma, Benjamín y Mara Torres, que también estará, así que ya os apañaréis dentro de una semana para decidir quién es el ganador. Pues si era complicado otros años, ya verás. Sí. Pero mira, esta tarde en la ventana de los libros, para calentar un poquito y también como acto de justicia, hemos invitado a dos relatistas que acaban de publicar libro y que además coincidieron en la gran final del año 2013. Fíjate lo que ha llovido desde entonces, ¿no? De hecho, uno de ellos ganó, el otro se quedó como finalista y ahora coinciden en la presentación de estos libros, que son unos libros particulares. A ver, y para dar una idea de su singularidad, yo voy a hacer una cosa. Voy a leer de manera desordenada una parte de sus contenidos. El primero sería librito, lo digo por el tamaño. Lleva un título que es Juebreverías, que es una cosa que mezcla las frases breves con el día de la semana, que es el jueves. Luego nos preguntará de dónde surge eso. Y el contenido lo abro de manera absolutamente aleatoria. Te encuentras, por ejemplo, con adicciones congénitas. Solo le quedaba un cigarrillo que apuró antes de que el ginecólogo lo agarrara por los tobillos. Que dices, bueno, no está mal. Otro por aquí. Aquí lo tengo. Turismo low cost. Los rincones vacíos de la casa ya desmantelada también se alquilaron por semanas. Esto es Juebreverías. Y luego tenemos, poeta, atento Benjamín, tenemos un libro de poemas que se titula Los niños guarros. ¿Vale? Entonces voy a leer uno de los poemas, que se titula Los mocos de Macarena, que dice: hay una niña en mi clase con nariz de berenjena, se sienta en la última fila y se llama Macarena. Mocos a cientos le cuelgan como orugas apiñadas, viscosas estalactitas, babosas espachurradas. A escondidos yo la observo agarrarlos y estirarlos, darles forma con los dedos, relamerse al contemplarlos. No se deshace de ellos arrojándolos al suelo, sino que va atesorándolos con cuidado en un pañuelo. Y en vez de con pegamento, de manera muy discreta, pega las fichas de inglés con mocos en su libreta. Esto se va poniendo interesante. Cuando la lección le aburre, infla una verde burbuja con su nariz berenjena y la explota con aguja. Aunque en ciertas ocasiones vuelan por toda la clase pequeñas pompas pringosas, generando un gran desfase. Y concluye: me fascina Macarena, asombrosa como pocos. ¿Cómo en esa berenjena caben tantos mocos? Bueno, el de los mocos. Vamos por partes. Nacho Rubio, ganador del concurso de relatos del año 2013, publica Los niños guarros en editorial Pepa Aloba Editorial. Está en los estudios de Radio La Palma. Nacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlas. ¿Cómo estás, Benjamín, amigo? Javier. ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal? Bueno. Estupendísimamente. Estoy escuchando lo de la ola de calor en toda la península y aquí, que sopla el viento alisio, estamos tan a gustito, la verdad. Canarias es la única comunidad que no está en alerta, o sea que estáis bien. La eterna primavera. Muy bien. Y lo de las juebreverías. Rafa Olivares fue relatista finalista también en 2013 y en editorial Lucia acaba de publicar este compendio de frases ingeniosas que yo quiero saber de dónde nace, cómo comienza. En los estudios de Radio Alicante. Rafa, buenas tardes. Hola, Carles, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, saludos a Benjamín y a Nacho. Un abrazo. Oye, ¿cómo nace esto de las juebreverías? Pues mira, era un grupo de microrelatistas, ¿Sí? de un grupo de WhatsApp, y hace años me planteé el reto de cada semana mandar a Relator en Cadena un microrelato brevísimo. Y en el libro yo creo que ninguno pasa de 30 palabras. Luego llegó un momento en que llegué a compartirlo con el grupo este de microrelatistas que llamamos El Camarote. Y lo hacía el jueves, porque es el día que se cerraba el concurso y era el día que lo compartía. Después de unas cuantas semanas, pues le acuñé el nombre. Hice un acrónimo de jueves y de breve, y eran juebreves. Y aunque los compañeros me habían dicho a veces, oye, ¿por qué no recopilar y publica y tal? Bueno, nunca me lo había tomado en serio hasta abril, que una de las microrelatistas, Ana Fuster, dijo, oye, el título ya lo tiene, Juebreverías. Y esto fue como el detonante para animarme a pensar que el proyecto podría hacerse realidad. Fíjate, especialistas, tampoco hoy encontré trabajo. Desde que abolieron la pena de muerte no sale nada de lo mío. Yo te voy a confesar una cosa, Rafa. Yo no sé cómo tú recomiendas que se lea este libro. Yo me lo leí entero el viernes, regresando de Sevilla, y acabas... Creo que es recomendable hacerlo por fases. Ir parando, sí, ¿no? ¿Verdad? Sí. Eso es como para coger un empacho. No, yo recomiendo no más de 3 o 4 al día. Porque hay que releerlos, hay que sacarle el doble sentido. Comentarlos. Sí, comentarlos, exprimirlos, asegurarte de que lo que has entendido efectivamente es eso y no otra cosa. Sí, yo no recomiendo más de 3 o 4 al día. De todas formas, fíjate, Carlas, qué difícil es definir lo que hace, ¿no? Que a mí me parecía que eran aforismos. Sí. Pero estaba pensando que, claro, los aforismos los hemos llamado aforismos, epigramas, sentencias, máximas, píldoras, aerolitos, los llamaba Carlos Edmundo de Ori. Cuanto más breve, más difícil de definir, porque realmente yo a veces he pensado que eran versos sueltos, a veces he pensado que eran micro relatos, a veces he pensado que eran sentencias filosóficas, o a lo mejor es todo a la vez, ¿no? ¿Y un caligrama qué es, Rafa? Porque al final encontramos un caligrama. Sí, bueno, este es el producto de un trabajo en un taller de escritura, y un caligrama pues es una composición literaria en la que se juega con la forma del texto. Se le puede dar una forma, pues no sé, piramidal o helicoidal, y el texto tiene que guardar alguna relación con esa forma que se le ha querido dar. Entonces, como lo tenía ahí y no sabía lo que hacer con él, dije, pues creo que va a quedar bien como final del libro. Oye, sí, perdona. Dale, Emma, dale sí, tú, que dale contabas tú. cómo leerlo, ¿no? No más de 3 o 4 al día, pero el proceso de escritura es muy distinto al del microrrelato porque son muchas menos palabras. Es un fogonazo, les das muchas vueltas. ¿Cómo funciona? Sí, claro, buscas el flash. Bueno, yo todas las semanas mandaba a lo mejor de media, pues no sé, 6 o 7, de tamaño normal, digamos, 80, 70 palabras. Pero este que me proponía, pues claro, buscaba el flash, algo que cerrara enseguida lo que se había iniciado. Y bueno, intentaba imaginar distintas situaciones en las que la frase de arranque pudiera encajar. Pero siempre con una intención narrativa, por lo que veo, ¿no? Un poco de lo que decía Benjamín, que hay muchas maneras de enfocarlo. Yo lo que veo es que tú siempre intentas contar, ¿no? Hacer un relato. Sí, claro, huir de lo que son aforismos, ¿no? Huir de definiciones, de descripciones, ir un poco a imaginar una situación. No puedes describirla porque las palabras son escasas, pero sí dejarlo abierto para que el lector lo complete. Fíjate que más que leerlo hay que administrárselo, como las píldoras, sí, ¿no? 3 al día. Sí. Fíjate que se ocurre a partir de la palabra crisis. La casa ha comenzado a llenarse de hormigas, desahuciadas de sus hormigueros por la banca.
No hace falta nada más. En cuanto a los poemas de los niños guarros, a ver, Nacho, tú eres profesor, ¿no? Sigues dando clases de historia, tú sigues igual, ¿no? En tu tal. No me han echado del instituto a pesar de haber escrito este libro. Pero has llevado estos poemas porque hay uno de las flemas de Filomena, por ejemplo. Tengo en el pueblo una amiga que se llama Filomena, pequeña como una hormiga, mira, por cierto, de piel mugrienta y moreno. Su habilidad prodigiosa es lanzar escupitajos de baba verde, pringosa, con sereno desparpajo. 10, 15 metros alcanza cuando dispara una flema que en el aire gira y danza como pegajosa crema. Logra efectos especiales, vistosos tirabuzones. Tira a dar a los cristales o a atinar en los buzones. Si olímpica disciplina fuera el arte de escupir, como lo es la jabalina, o al boxeo combatir, muchas medallas tendría la pequeña Filomena, pues no he visto en todo el mundo a escupidora tan buena. A ver, ¿tú has leído esto en el cole? He de decir que he leído algunos poemas con los de primero de la ESO. Yo soy profesor de historia, no tengo tanta cancha, pero sí que les leí alguno y se rieron mucho, desde luego. Pero bueno, el público en realidad está más pensado para edades más pequeñas. Yo diría entre los 4, 5 y hasta los 10. Es un poquito jugar, ¿no? Yendo a los orígenes, ¿no? A la gramática de la fantasía, Rodari, ¿qué pasaría si? ¿No? ¿Qué pasaría? Vamos a llevar todas las guarrerías posibles, así de estas cosas sobre las que no se ha escrito todavía. No hay un bestiario así de guarrerías así compiladas juntas, rimadas. ¿Qué pasaría si eso lo llevamos, hacemos una hipérbole, lo llevamos al extremo e intentamos hacerlo de un modo lúdico? Hombre, el universo escatológico entre los más pequeños triunfa seguro. Sí, o sea, siempre. bueno, los pequeños y no tan pequeños, pero vamos, en los pequeños y no tan seguro. pequeños. En las presentaciones los niños se ríen mucho, pero yo miro así de reojo y veo que las mamás y los papás se ríen incluso más. Eso o sea, te iba a que decir, sí, porque llega en general. Generalmente cuando una va a ser madre o padre, ¿no? Hay muchos manuales que te cuentan cómo será la crianza, pero no te cuentan esa parte escatológica que es tan protagonista de tu vida en los siguientes 10, 12 años, ¿no? Piojos, flemas, mocos, uñas largas, todo esto creo que es muy útil, entiendo que rieran. Mira, la de piojos me la voy a anotar para la segunda parte, o sea, no la he incluido. Es verdad, piojos no está, es verdad. Está la caspa. Pero está la caspa. Pero mira, yo es verdad, yo llegué a la paternidad también hace 4 años y en realidad el detonante un poco del libro es eso, es ver a mi hijo Oliver, a mi hijo mayor, le limpiabas la cera y al día siguiente tenía más todavía y era como, ¿de dónde sale tanta cera? Yo empecé a imaginarme ahí un panal lleno de abejas, de ahí surge el poema de las orejas de Jonás. Y luego eso, y todo el día mocos y cosas que aparecían en el pañal, así un poquito extrañas, que nos mirábamos mi mujer Laura y yo, de dónde, cuándo se ha podido tragar esto, mi madre, nos van a quitar a este niño la custodia, como se enteren. Bueno, la escatología y un poquito de Roald Dahl, ¿no? Yo creo que también hay una cierta inspiración, ¿verdad? Los dos grandes referentes, sí, son Roald Dahl y Gloria Fuertes. Un poquito jugar, sí, desde ese humor negro, ¿no? Que tendría Roald Dahl. Yo me lo he intentado. Yo lo veo más humor verde esto, ¿eh? Humor verde, sí. Es un nuevo género, el humor verde, en poesía infantil. Decir, ¿qué habría hecho Roald Dahl si hubiera escrito escatológico, ¿no? Vamos a intentar parodiar un poco. Oye, estuviste firmando en la última Feria del Libro de Madrid. ¿Cuál era la respuesta o cuál era la actitud o qué te decía, qué te preguntaba la gente que venía con el libro a cuestas? Había 3 tipos. A los niños les encantaba en general. Y luego el tema ya era las mamás y los papás. Estaban los que decían al niño, o sea, les veías con los ojos iluminados a los padres que se lo querían llevar, el libro. Y le decían al hijo, ¿te lo compramos? Y el hijo tenía miedo que igual si se lo compraban ya no le compraban Policán. Y decía, bueno, no sé. Y los padres, no, pero que sí, ¿qué tal? O sea, padres ya motivadísimos que se los querían llevar. Otros que, bueno, tal, se sonrojaban, pero veías que en el fondo le gustaban. Y luego estaba el tercer tipo, que en las instrucciones de uso de este libro pone mantener apartado de las mentes más remilgadas, que bueno, decían cortésmente, sí, muy interesante, qué bueno, ahora volvemos en un rato, ¿no? Y no volvían, pero no pasa nada, se les quería igual. Los eructos de Erika. De entre aquellas que conocen de eructar el noble arte, el nivel que muestra Erika merece un poema aparte. No hay ninguna eructadora que a su nivel se aproxime, ni en su estruendo atronador, ni en la fuerza que le imprime. La boca se le abre tanto cuando a eructar empieza que a unas fauces de hipopótamo me recuerda su cabeza. Tanto resuena el rugido de megáfono tronante que pobrecitos los tímpanos de quien se ponga delante. ¿Y qué decir del aroma a morcilla encebollada, a choricillo picante, a sardina escabechada? Pero lo mejor de todo no es el eco poderoso que retumba más lejano que los bramidos de un oso. Es que ha inventado un idioma
un dialecto aclamado, mejor que el braille y el morse. El esperanto eructado. En fin, no está mal, ¿eh? Oye, ¿y las ilustraciones de Marta Egger? Pues mira, Marta Egger, yo lo conozco porque él le ha ilustrado algunas cosas a mi padre, que también ha escrito muchos libros para niños y tal, Antonio Rubio, y yo estaba buscando, yo quería que este libro lo ilustrara Quentin Blake, ¿vale? Ese era un sueño así muy, muy loco, pero digo, obviamente no va a ser Quentin Blake. Y entonces empecé a preguntar, digo, ¿quién puede ser en España el Quentin Blake de los ilustradores? Y entonces mi padre me dijo, Marta Egger, y yo empecé a revisar cosas suyas y dije, ostras, es verdad. Entonces le contacté a Marta Egger. Él es de origen suizo, pero lleva viviendo un montón de años, 30 años en Galicia. Y bueno, le contacté, hablamos y le pareció muy buena idea. Y bueno, es que Marta Egger es uno de los poppers de la ilustración infantil y a mí me hacía mucha ilusión que lo llevara él. Y luego mi editora, los editores de Pepa Loba, que son gente súper motivada, una editorial pequeña que está empezando con mucha fuerza, con mucho cariño, pues les pareció también muy bien. O sea, dieron muchas facilidades. Entonces todo ha sido perfecto en este sentido. Estoy revisando el Juebreverías y no encuentro, Rafa, y tampoco me suena del otro día haber leído nada escatológico. Sí, algunas historias curiosas. Por ejemplo, una que se titula Sexo desinteresado. Sonia leía tumbada, demostrando a sus clientes que podía hacer dos cosas a la vez. Que dices, con poquitas palabras se puede decir muchas cosas y algunas muy serias, además. Mira, por ejemplo, esta se titula Séptimo día. Necesitaba algo mucho más grande. Con el tiempo, en este universo no cabría tanta estulticia. O sea, tenías razón en lo de que hay que leer 2, 3 o 4 por día, luego pensar, comentar, a ser posible con más gente. ¿Eso lo habéis hecho, los creadores de esto, Rafa? Sí, vamos, es la forma de trabajar, ¿no? Surge la idea, la plasma, bueno, después de darle 1000 vueltas a con qué palabras quedará mejor o con qué sintaxis. Hay una aquí, es que tengo aquí, afinidad. Sí. Su preferido era el hijo mayor. Los otros 5 no eran blancos. Hay de todo, ¿eh? Sí, la intencionalidad es hacer pensar al lector. Sí, señor. Que el lector se quede a ver esto, pero ¿cómo puede ser? Sí, pues se consigue. Oye, los dos, Rafa y Nacho y Rafa, ¿qué estáis leyendo? ¿Qué tenéis ahora mismo entre manos? Rafa, empieza tú, venga. Yo terminé ayer La marcha Radetzky de Joseph Roth, que me ha gustado muchísimo. Y he empezado con Presentes. De Paco Cerdá. Cerdá, ostras, correcto. Nos gustó muchísimo, lo comentamos aquí. Sí, ¿Te acuerdas, Benjamín, Emma? Sí, aquí en la ventana de los libros, sí. ¿Y tú, Nacho, en qué andas? Pues mira, me acabo de terminar un ensayo de Miquel Herrán. Es un ensayo histórico que se llama Sodomitas, vagas y maleantes. Y es la historia de España, él lo titula así, la historia de España desviada de Atapuerca a Chueca. Me ha hecho mucha gracia porque él mete ahí unas categorías muy fuertes como para llamar la atención sobre esa otra posible España. A mí me interesa muchísimo para mis clases. Está escrito con mucho sentido del humor y con mucha profundidad analítica, pero asequible al mismo tiempo, ¿no? A mí me encanta cómo escribe este divulgador. Y ahora tengo entre manos, que me acaba de llegar hoy, un libro que se titula Aro. Aro es el acróstico de Año Rural Opcional, de Manuel Rodríguez. Yo leí de él hace tiempo un libro que se llama Paliativos, que es un libro que escribió a 4 manos, lo escribió con otro autor. Y entonces me fascinó esa idea y digo, bueno, vamos a ver qué hace ahora, qué sigue haciendo Manuel Rodríguez. Y este libro va de una hipótesis también del gobierno que decreta un año rural opcional para la gente que se quiera coger y repoblar la España vaciada. Entonces, bueno, como me interesa mucho el tema rural y estas cosas de moda, digo, mira, vamos a darle una lectura a Manuel Rodríguez, que su primer libro me encantó. Así que a ver qué tal este. Mejor esa idea para la España vaciada que la que plantearon el viernes en Sevilla los compadres, que dijeron traer los excedentes de población china para ir repartiendo por ahí. Mejor eso. Sí. Me quedo con esta, Oye, estaba pensando que os volvéis a encontrar juntos en una entrevista después de aquella gran final y me preguntaba un poco por la relación que hay, ¿no?, entre los finalistas de las finales anuales, que queda ahora una semana. Si es una cosa más Nadal Federer, más Messi Cristiano, ¿cómo es hay camaradería? ¿Cómo os lleváis? Yo a Rafa lo conocí en esa final y lo que pasa es que escribimos en un blog que se llama Esta noche te cuento, también de microrelatos y tal, y bueno, ahí nos leemos mucho. A mí siempre me ha encantado el estilo de Rafa porque tiene
Mi libro de poemas, Los niños guarros, sí que es un libro muy humorístico, pero yo cuando escribo microrelato me pongo más solemne, no me sale el humor. Y entonces admiro tanto esa capacidad que tiene Rafa de hacer reír, que digo, es que es maravilloso. Entonces es una rivalidad muy, muy sana. De hecho, no hay ninguna rivalidad. Por mi parte, vamos. De hecho, ese blog en el que dices que publicas es también de otro finalista de la SER, efectivamente. Entonces, bueno, son un grupo, ¿no? Sois solo todo un grupo y estáis todos más o menos conectados. Somos una pequeña secta. Sí. Además de aquella final en la que nos conocimos, Nacho, recordarás que coincidimos luego en Madrid en diciembre del 2016. Con la presentación de Un tiempo breve de Esta noche te cuento. Sí. Es verdad. Y luego, bueno, pues eso, estamos en contacto por los blogs en que participamos. Y mira, yo he traído conmigo hoy aquí de secretaria a mi nieta Luz, que tiene 9 años y que es una entusiasta lectora de Los niños guarros. Ella lo lee antes de dormir, o le leo yo alguno. Antes de dormir. Sí. Mejor que antes de comer, quizás. Sí. Mejor sería todavía antes de ducharse, ¿no? La tengo aquí ya he estado siguiendo porque se ha traído el libro. Oye, pues que lea algo, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Luego que se prepare porque la ponemos en antena, ¿eh? Venga, va. La Ventana, en SER Podcast. La Ventana, con Carlas Francino. The magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Honolulu. Little Jackie Paper loved that rascal Puff and brought him strings and sealing wax and other fancy stuff. Oh, Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Honolulu. Hoy estamos haciendo en la Ventana de los Libros algo de lo que nos genera más ilusión, que es juntar a dos relatistas de nuestro concurso Relatos en Cadena, uno ganador, el otro finalista, Nacho Rubio, Rafa Olivares, que han publicado libros muy especiales, muy singulares, y lo que vamos a hacer a continuación, bueno, están ya calentando los finalistas de la última final mensual de esta temporada, que son los que tienen la última oportunidad para colarse en la gran final del próximo lunes. Es la última oportunidad y a veces la buena, porque me estoy acordando yo que Nacho Rubio agarró el tren de junio y fíjate que ganó. Sí. Vamos a dejarles ahí que se cuezan en su nerviosismo, porque Rafa Olivares nos ha dicho hace unos minutos, me he traído, ¿cómo era tu nieta? ¿Cómo se llamaba? ¿Has dicho, Luz. Rafa? Luz. Y es una lectora de Los niños guarros que publica Nacho Rubio, y hemos dicho, pues que nos lea uno. Y lo prometido es deuda. A ver, Luz está ahí. Luz, hola. Hola. Hola, Luz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. ¿Te has leído muchas veces el libro de Los niños guarros o qué? Sí. Ya casi te lo sabes en memoria, ¿no? Bueno, no. Bueno, no tanto. Oye, ¿qué poema eliges para leer aquí en la ventana? Va. La melena de Malena, que es mi favorito. La melena de Malena. Venga, pues venga, cuando quieras, a la 1, a las 2 y a las 3. La melena de Malena es pegajosa maraña, una espesa telaraña, el pelambre de una hiena. Peinarla es una condena, pues todos los peines quiebra. Tiene aspecto de culebra, cada mechón de melena. Entre sus rastas grasientas se esconden sapos y víboras, ardillas, plantas carnívoras, nidos de aves nugrientas. Más que cabello matojo, más que mata matorral, su melena tropical es el Edén del piojo. Nunca ha tenido, qué pena, su melena acicalada. Una hada despeluzada parece siempre Malena. Mira qué bien, bravo, muy bien. Mira, además has dicho antes lo de los piojos ahí para una segunda edición, pero ya aparecían. Mira, Luz, yo te voy a contraatacar con un poema musicalizado, porque hay un profe de música de Toledo, que es amigo de Nacho, y se llama Javier Caboblanco. Javier Caboblanco, pues le ha puesto música que yo sepa por lo menos a uno, que es El pedo de Pancho. No podía faltar en un libro de poemas escatológicos Su Majestad el pedo. Y este con música suena así. Esta es la historia de Pancho, quien más que tirarse un pedo, se tiró sin darse cuenta.
un atronador torpedo. Se le quedó el calzoncillo como un cráter gigantesco. Reventaron los cojines de tan explosivo cuesco. Se cayeron los jarrones y figuras del armario. Se soltaron los barrotes de la jaula del canario. Se hizo trizas el florero, el cristal de las ventanas, y saltaron del frutero las peras y las manzanas. Fue tan tremendo el temblor, tan terrible el estallido, que propulsado salió hacia el techo despedido. Y Pancho quedó enganchado de la lámpara de araña, aturdido aunque orgulloso de su prodigiosa hazaña. Y Pancho quedó enganchado de la lámpara de araña, aturdido aunque orgulloso de su prodigiosa hazaña. Falta uno. Ahí está. Mara Torres, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Incorpórate a la conversación. Felicidades a estos dos autores, porque venía escuchando en el coche. Las dos propuestas me parecen extraordinarias. Enhorabuena a los dos. Muy originales, muchísimo. Bueno, ¿qué? ¿Les dejamos todavía a los finalistas que... ¿Sufrir un poquito? ¿O no? Vamos con ellos. Vamos con la final, venga, va. Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros. Los protagonistas de la última final mensual de esta temporada son Gabriel Urchuoli, Andrés Rivas, Javier Revilla y José Gimbel. Gabriel tiene 57 años, vive en Aledo, en Murcia, es amo de casa desde que se fue al pueblo hace ya 15 años. Gabriel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos y la compañía, encantado. Tienen que estar los nervios bajo control porque has sido finalista semanal en 8 ocasiones y finalista anual la pasada temporada, que quedaste tercero. Sí. Pero bueno, hay que intentarlo otra vez, ¿no, Gabriel? Hombre, no, claro, y de nervios bajo control nada, ¿eh? ¿Ah, no? Bueno, pues venga, que tengas mucha suerte. Andrés Rivas, 43 años, vive en Cangas de Morrazo, en Pontevedra, es periodista freelance, lleva muchos años colaborando con la radio gallega en deportes y además da clases particulares a niños de secundaria. Andrés, buenas tardes, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Tú has sido finalista semanal en 2 ocasiones, llegas a una final mensual, o sea, ya que llevas una buena trayectoria para lo que suele ser el nivel de exigencia de este concurso, ¿eh? Bueno, comparado con Gabriel, empezando todavía, pero ahí estamos. Ya, muy bien. Pues venga, que tengas mucha suerte, Andrés. Javier Revilla, 51 años, vive en Horcajo de la Sierra, en Madrid. Es ingeniero de caminos, trabaja en una empresa diseñando carreteras y creo que tiene un perro. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. ¿El perro es tuyo? Es el perro, pero no es él. No, es el mío. Él está calladito. No sabía quién era. Javier, tú has sido finalista semanal en 4 ocasiones. También llegaste a la final de temporada la anterior, quedaste segundo. Bueno, pues ahí a intentarlo otra vez. Que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Y a José Gimbel, que tiene 66 años, que vive en Madrid, que está jubilado, que se dedica a pintar y a escribir, que antes trabajaba en el área de políticas y empleo de la Comunidad de Madrid. Le pillamos ni más ni menos que en Santo Domingo, de vacaciones. Allí son las 12:45 del mediodía. Así que, José, buenos días para ti, ¿qué tal? Buenos días, pues hola. Bien, muy bien. Fíjate que suenas todavía como tú suenas mejor o más fuerte que los compañeros que tienes por línea telefónica regular aquí cerquita y estás en la otra punta del mundo. Oye, que tengas mucha suerte, ¿eh? Muchas gracias. Venga, vamos a dar lectura a los relatos y luego votamos. Es el último tren para colarse en la final de temporada del concurso Relatos en Cadena. El primero, el de Gabriel Urchuoli, se titula Niña atormentada. Jugó a dibujar figuras de humo sobre los restos quemados de su casa. Caminando con dificultad entre los escombros, recorrió cada habitación. Primero la de su hermano.
donde dibujó la cama y a él encima, sentado como un Buda. Después la de sus padres, donde también dibujó la cama, pero a ellos los recostó abrazados, uno frente al otro. Después fue al salón, donde dibujó la mesa en la que comían, y a cada uno sentado en su silla. Y por último fue a su habitación, donde dibujó un pequeño ataúd y se metió dentro. Bueno, qué forma tan increíble, ¿no?, de relatar la ausencia, de relatar lo que se ha hecho humo, ¿no? Que a mí me parece brutal, ¿no? Cómo va dibujando y cómo va recreando todo lo que ya no está. Al final es una historia de fantasmas. La niña es una fantasma, todos son fantasmas, nada es real, nada está allí, y sin embargo es terriblemente emocionante porque estaban y debían haber estado. Está muy bien. Vamos con el segundo relato, el de Andrés Rivas, que se titula Vocación. Dibujó un pequeño ataúd y se metió dentro a dormir. Con el paso de las horas, a su madre empezó a parecerle preocupante tanto silencio, así que registró habitación por habitación y lo encontró en el sótano, tumbado inmóvil en el suelo y con las manos cruzadas sobre el pecho. «¿Qué estás haciendo aquí?», le preguntó. «Estoy practicando, mamá. De mayor voy a ser vampiro». «Claro que sí, cielo, puede ser lo que tú quieras», concedió reprimiendo la risa. Ahora lo difícil iba a ser explicárselo a su padre, el hombre lobo más orgulloso de la provincia. Este es el club de los cachondos. Este es el club de los cachondos, de la vuelta que le da. Y fíjate que la frase nos llevaba de teoría, fíjate, dibujó un pequeño ataúd y se metió dentro. Sí. Parecía que íbamos camino al drama con toda seguridad. Y con qué habilidad Andrés Rivas le da la vuelta, consigue llevárnoslo a otro lado, nos lo mete en un género. Además, a última hora nos damos cuenta que no solo es de humor, sino además de fantasía. Y nos quedamos con ese hombre lobo que estamos deseando conocerlo. Está muy bien. Tercer relato, finalista Javier Revilla, se titula Donde el dentista no llega. El hombre lobo más orgulloso de la provincia sufre porque ya no degüella como antes. Sus implantes, prótesis y carillas no consiguen tapar las carencias de su mordida. La mayor parte de sus víctimas escapan ilesas, pero eso no es lo que le angustia, sino que su mujer lo vea débil y deje de quererle. Por eso, las noches de luna llena mancha sus fauces de sangre en la casquería. Luego se desgarra la ropa. Cuando regresa a casa exhibe ante su mujer su boca ensangrentada. Ella, ahora que el casquero le ha contado todo, contemplando la fragilidad de su marido, por primera vez lo ama. La ternura del hombre lobo. La ternura del hombre lobo. Fíjate que había dicho en el anterior relato que estamos deseando conocer a este hombre lobo y cuando lo conocemos pues nos decepciona un poco, ¿no? Lo vemos allí un poquito ajado, que ya no muerde como antes, que da, bueno, que usa la casquería para tratar de impresionar y al final efectivamente tiene ese punto tierno, ¿no? Esa fragilidad que es de lo que habla el relato, que la verdad es que lo cuenta de una manera preciosa. Venga, nos falta el cuarto, el de José Gimbel, que se titula Pan de piedra. Por primera vez lo ama. No lo dicen alto porque en estos pueblos el aire lo sabe todo y todo se escucha. En verdad lo ama desde que pasó por la higuera y la saludó sin verla y sobre todo desde el día aquel en que fue a por leña y ni los burros ni los perros lo vieron volver. Cansada ella y casado él, lo ama. Ella le deja pan en el pollete de piedra que hay junto al río. Nadie lo toca, pero al amanecer encuentra huellas. Entonces sonríe porque sabe que el amor, como la lluvia, a veces cala sin ruido. Aquí la clave de todo este relato es existe él, se lo está todo imaginando, todas las pruebas apuntan a que no, y sin embargo ese amor de ella es tan decidido, tan definitivo, que por una parte da la sensación de que tiene que existir, ¿no? Entonces en esa tensión entre si está o no está, se mueve el micro relato. Bueno, has dicho tensión, llega el momento de votar, hay que elegir el relato ganador que se va a colar en la final del próximo lunes. Final de temporada de Relatos en Cadena. Los primeros en votar, los finalistas. Gabriel, ¿tu voto para quién va? Para el tercero, donde el dentista no llega, ¿no? De Javier Revilla. De Javier Revilla. Andrés, ¿tu voto? El mío para Gabriel. Para Gabriel. ¿El tuyo, Javier? Para Gabriel también. Para Gabriel también. ¿Y el tuyo, José? Para el dentista, para Javier. Para el dentista, Javier. Muy bien, y han votado los finalistas. Pues ahora que voten nuestros invitados esta tarde, ¿no? Y que ya saben de qué va esto porque estuvieron en el otro lado de la barrera. Nacho Rubio, ¿cuál de los cuatro te convence más? Qué difícil se hace esto. Ya. Sí, no nos lo digas a nosotros. Claro. Voy a votar a Andrés, al segundo, el de vocación. El de vocación, Andrés. Rafa Olivares, ¿tú qué? Un placer estar al otro lado del estrado. Pues a mí ese hombre lobo venido a menos me ha gustado mucho, Javier.
El hombre lobo venido a menos, Javier. Pues ahí tenemos de momento un triple empate. Se está poniendo la cosa... Sí. Se está poniendo la... Sí, he dicho bien, sí, ¿no? ¿Triple empate? No, triple empate no. Javier Revilla, 3, no. Le he dado un voto de más a Andrés y no. Repasemos. Un voto para Andrés de momento, 2 para Gabriel, 3 para Javier, de momento ninguno para José. Mara Torres, va, venga. Tengo dudas entre dos, así dudas muy para este fin de curso. Pero me voy a quedar con Niña Atormentada, que me sigue conmoviendo mucho. El de Gabriel. Benjamín, desde Santander. Con Javier Revilla, no porque estemos en Santander, ¿eh? A ver, pues nos faltan solo ya los votos de Emma. Que yo voto por Javier. Vota por Javier. Y ya los dos últimos, el pueblo y la casta. Vale, pues a ver, el pueblo ha votado así. 34 votos para la semana 33, es decir, para José Gimbel. 75 votos para la semana 30, es decir, para Gabriel Urcioli. 106 votos para la semana 32, es decir, Javier Revilla. Ajá. Y nada menos que 110 votos para Andrés Rivas. Así que el voto del pueblo es para Andrés Rivas. Uh-huh. ¿Y el de la casta? Y el de la casta para Gabriel y su Niña Atormentada. Pues si no me fallan las cuentas, Gabriel tiene 4 votos, Andrés tiene 2 y Javier Rivilla 5. Lo he hecho bien, ¿no? ¿Sí? Pues Javier, te esperamos el próximo lunes aquí. Ole, pues ahí estaremos. Enhorabuena. Felicidades. Bien, y Gabriel, Andrés y José, oye, felicidades, que habéis llegado lejísimos. Bueno. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Pues hoy no tenemos ni deberes para la próxima semana, simplemente convocatoria para el próximo lunes a las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, gran final del concurso Relatos en Cadena. En la ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Hola Nieves, buenas tardes. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va el calor? ¿Cómo va todo? A ver. No, por estas tierras muy bien. ¿Sí? Por estas tierras muy bien, la verdad, que te diga. Bueno, pues que afortunada eres. Sí. ¿Qué te cuentas? A ver, ¿qué? Déjame una fe de errores venga, antes de vamos. nada, ¿eh? O sea, un cachete para mí y para mi cuerpo serrano. El otro día, cuando hablamos de la creación de la Cruz Roja, la semana pasada, ¿sí? Dije que la cruz era desacertada, me lo sigue pareciendo, por ser un símbolo religioso, pero la verdad es que no se eligió como logotipo por ser un símbolo religioso. La Cruz Roja es en realidad la bandera suiza con los colores invertidos. Ya, que es una cruz. Que es una cruz, vale. sí. Y en honor, pero se hizo así en honor de su creador, que era suizo. Pero bueno, la verdad es que como la bandera suiza tiene una cruz cristiana, sigue siendo molesta para otros y por eso hubo que crear la media luna roja, o mejor el cristal rojo, que no molesta a nadie. Pero bueno, dicho lo cual, fe de errores. Muy bien, pues fe de ratas confirmada. ¿Vamos al lío de hoy? Mira, sí. Hay una película de hace 31 para ser más exactos, que seguro que muchos oyentes recordarán, sobre todo por una canción de su banda sonora. Yo creo que nos suena, ¿verdad? Y no solo esta, porque la peli tenía un montón de buenas canciones, porque había mucha fiesta y había que bailar. La película en cuestión se tituló 4 bodas y un funeral. Se puede recuperar, porque yo creo que envejeció bastante bien. Es una comedia romanticona, pero que funciona. Y me he acordado de ella porque hoy, en este Acontece que no es poco, sentamos las bases no de una comedia, sino de un drama histórico. Pero el título sería muy parecido. Una boda y un funeral, empate. Una boda y un funeral. La de las 4 bodas divertidísimas. Sí, a mí me gustó. Se pasa mucho. toda la película corriendo de un sitio para otro. Y llegando tarde a los sitios. Sí, además me acuerdo, perdón, pero siempre decía, coño, siempre corriendo de un sitio a otro. Pues verás, es que repasando en mi archivo los centenares de asuntos que hemos tratado en esta sección de mamarrachadas varias históricas, y digo centenares por no decir más de 2000. Llevamos muchos ya, ¿eh? Sí. Joder, qué bien. Me encuentro con cosas muy interesantes que a veces se han quedado a medias o que prometí retomar para completarlas. Y lo que pasa es que luego me lío más que la pata un romano y no retomo. Y en este final de temporada voy a reparar
en algo algunos asuntos o a refrescarlos porque tenían chicha interesante. A ver. El de hoy, por ejemplo, que además nos va a dar para enlazar varios asuntos y que dará para 2 o 3 acontecidos más. De estos que a muchos oyentes les gusta, me lo dicen varios, escuchar seguidos al final de la semana cuando están haciendo salmorejo o marmitaco. Entonces los ponen todos fijos ahí o dándole a la bici, da igual. El 30 de junio de 1559 se estaban celebrando en París una serie de actos de lo más vistosos por la boda de la niña Isabel de Valois, de 13 años, hija del rey de Francia, Enrique II, y que ni siquiera la niña había tenido su primera menstruación, y la iban a casar con el señor mayor Felipe II, que tenía 32. Y si en alguien, no sé si alguien en estos momentos está con eso del presentismo y con que no se puede criticar lo que se hacía en el siglo XVI, porque entonces estaba bien hecho, porque era lo que se hacía, pues yo con todo mi cariño se ruego que se vayan a pastar. La boda de la niña con el señor Felipe II se había celebrado por poderes unos días antes de aquel 30 de junio en la Catedral de Notre Dame. Porque como eran acuerdos mercantiles, pues no hacía falta que fuera el novio a casarse. Él iba su agente, que fue el duque de Alba, y listo, ya está. Y en las celebraciones tampoco estaba el novio. Solo había representantes españoles y luego los franceses, que estaban tan contentos ellos porque habían colocado a la niña. Pero aquello acabó en desastre. La boda acabó en un funeral. Hoy es un día que jamás podré olvidar. La gente se arrodilla y mira. Hoy es mi funeral. Yo no quiero que me traigan ramos. Lo que quiero es que no me coman los gusanos. Oye, por lo que recuerdo de otras ocasiones en las que hemos hablado un poquito de esto, el funeral fue por el padre de la novia, ¿no? O sea, Sí, por el por el suegro padre. de Felipe II. Exactamente, por el Vale. padre, por el suegro, por Enrique II. El suegro de Felipe II era Enrique II. Se apellidaban igual, mira tú. La celebración de aquella boda acabó como el Rosario de la Aurora, porque entre los actos festivos estuvo la celebración de un torneo que era lo que más les divertía por aquel entonces. Era una especie de deporte a caballo y con lanza o con espada, pero solo para una élite, porque los pobres no tenían ni para caballo ni para lanza, tenían que conformarse con jugar a las chapas. Se volvió un deporte tan elitista que solo se celebraba para disfrute de la aristocracia. Llegó un momento en que para participar en un torneo un caballero tenía que acreditar ser descendiente de caballero y a veces los descendientes se sentían casi en la obligación de continuar la tradición familiar de la justa, que esto también les pasa mucho a los de la Guardia Civil, que deja mi padre la Guardia Civil, yo también, bueno, pues no hace falta, tranquilizaos. Pero claro, ocurre que ser hijo de Messi no te asegura jugar como Messi. No. No, para nada. Con lo cual los descendientes de grandes estrellas de los torneos tenían que meterse a caballeros casi por obligación y como eran muy mantas, los tumbaban o morían a la primera de cambio. Llegaron a desaparecer dinastías enteras por meterse a caballeros sin saber y bueno, porque cascaban en estas justas. Un señor con ojos rojos interpreta muy bien su papel. Pobre chico, vaya desgracia. Dios sabía de él. Oye, ¿y cuándo empezó a ponerse de moda esto de los torneos? ¿De qué siglo estamos hablando? Pues se empiezan a poner de moda siglo XI, XII, muy medieval todo. Los torneos fueron el gran espectáculo desde la edad media, pues desde la edad media hasta todavía mediados del siglo XVI, cuando se acabó este gusto por ellos, porque precisamente con la muerte del rey de Francia, Enrique II, terminó la época de esplendor de este entretenimiento. Ahí comenzó la decadencia. Los torneos dejaban tantos heridos, lisiados y tantos muertos que los sujetos dirigentes de la secta cristiana al principio condenaron que se celebraran y amenazaban con gilipolleces de estas descomuniones y tal, y con prohibir el enterramiento en tierra sagrada. Bueno, pues vainas de los católicos que se toman en serio porque son sencillos. A la multinacional le importaba un pito en realidad que muriera o no muriera gente, o como decían ellos, la pérdida de almas. Lo que les cabreaba a los curas es que esos bríos y esos caballeros se malgastaran en torneos en vez de en Tierra Santa, porque estábamos en plenas cruzadas y necesitaban a todos esos hombres al servicio de sus intereses guerreros, no perdiendo el tiempo montando a caballo y jugando con lanzas.
Con el tiempo es cierto que rectificaron porque en la iglesia vieron que mejor que condenar, lo que había que hacer era utilizar los torneos para reclutar a buenos cruzados. Un casting. Claro, era como, ¿cómo se llama eso? Los observadores. Sí, los ojeadores, sí. Ojeadores, estos que van a captar a los mejores. Bueno, pues también iban a captar a los mejores para la cantera en los torneos. Y además de un espectáculo, esto de los torneos se convirtió en el ideal del amor cortés. También tenía mucho que ver. Por un lado era un show de valientes machos midiendo sus fuerzas y sus habilidades, y por otro era una exhibición ante las damas para ligárselas o para defender su honor o simplemente para presumir ante ellas. Mira cómo cojo la lanza, chati. Bueno, el espectáculo de los torneos fue creciendo de tal manera que se levantaban impresionantes escenarios y los caballeros salían a batirse y a pavonearse luego, como si fueran un Balón de Oro. Oye, ¿y estos torneos se organizaban, digamos, por ahí por Europa? ¿O también se daban espectáculos de este tipo por estas tierras? Esto era como el fútbol. Esto es un espectáculo internacional, era internacional. Aquí también. Incluso podían quedar, por poner un caso, aquí para pegarse caballeros de otros lugares. Como cuando se juega un partido grande, un Francia-Inglaterra, pero juegan en Sevilla. Sí. Pues lo mismo podían hacer. Hay un caso concreto, en 1386 hubo un famosísimo torneo en Betanzos, en Coruña, la famosa justa de Betanzos, en donde quedaron para ver quién era más machote el duque de Exeter, John Holland, que era un inglés, y un francés con muchas R's, que se llamaba Regnault de Rouen. Regnault de Rouen. Y todo porque este pollo francés lleno de R's, que fue el que propuso el torneo en nombre del amor y de su dama, invitó al de Exeter a librar 3 lances de lanzas a caballo, 3 de espada, 3 de daga y 3 de hacha. Joder. ¿Y por qué no había más? Porque no había más, pero vamos. Lanza, espada, daga y hacha. Sí. Fíjate que sorprendentemente salieron todos ilesos. Se lo pasaron en grande y al final del día cenaron todos juntos. Pero hubo otro torneo, porque esto era un entretenimiento, pero hubo otro torneo años después, en junio de 1428, en Valladolid, que esto ya tuvo una puesta en escena, vamos, que esto ya sí que fue como una final de la Champions. Montaron un teatro en la Plaza Mayor de Valladolid, donde se iban a celebrar las justas, con una escenografía que consistía en una enorme torre de madera, rodeada de otras 12 torres más pequeñas. Bueno, cuando ya estaba todo el mundo ahí situado y expectante, apareció en la torre más grande el rey de Castilla, Juan II. Para situarlo, este es el padre de la golpista y pecadora Isabel la Católica. Bueno, pues apareció Juan II disfrazado de Dios. De Dios, con un par de dioses. Con túnica celestial y yo me imagino, no sé si con un ojo dentro de un triángulo encima de la cabeza o yo qué sé, pero algo que le hiciera parecer Dios. Y en cada una de las 12 torres aparecieron otros tantos señores disfrazados de los 12 apóstoles, entre los aplausos del vulgo. O sea, por seguir con el paralelismo del fútbol, está claro que los caballeros estos de los torneos eran entonces como las estrellas del fútbol de hoy, ¿no? Una cosa parecida. Sí, eran estrellones. O como eran también los gladiadores en Roma, o los aurigas de las cuadrigas. Que a mí el cuerpo siempre me pide decir aurigas y cuadrigas. Bueno, sí, a mí también. Y sí, es verdad. Pero no lo sé. Pero no. Pues no, los aurigas de las cuadrigas. O sea, que eran los pilotos de carrera, de las carreras de carros con caballos. Todas las épocas necesitan sus ídolos y gente a la que pedir autógrafos. Si ahora los chavales tienen ilusión por ser futbolistas, antes querían ser caballeros para batirse en torneos y ganar fortuna y ganar posición social. Felipe de Navarra, uno que fue rey consorte muy antiguo, dijo que había que invertir la juventud en trabajar para conseguir honor, reconocimiento por el valor y para adquirir posesiones temporales y riqueza mediante la que vivir honorablemente. Y todo esto la verdad es que lo facilitaban los torneos. Hace pocos años, yo también te digo, nuestros mayores nos decían que la juventud había que invertir en una carrera universitaria.
para conseguir lo mismo que decía el navarro en el siglo XIV. Yo creo que ahora para conseguir honor, valor y riqueza hay que hacerse fontanero, eso es lo más seguro. Pero es cierto que en los siglos XII al XV el prestigio te lo daban los torneos. No haría falta describir cómo era el campo de juego de las justas, porque lo hemos visto en las pelis más de una. Pero por si acaso, recuerda un poco cómo era esto, va. A ver, yo no sé si tú lo has visto o si lo han visto los oyentes. La peli El último duelo. De Ridley Scott, sí. Sí. Ben Affleck, Matt Damon, tal. Bueno, aunque en este caso no fue una justa por diversión, sino por lo que se llamaba entonces juicio por combates. Eso fue un hecho real, lo que se cuenta en esa película. Bueno, pues la gente se ponía en las gradas, siempre con un palco donde se colocaba la autoridad o el rey o el duque o quien correspondiera, y abajo había un recorrido a lo largo en línea recta, pues a veces separado en su mitad por una barrera que podía ser una tela para que los caballos no se cruzaran. Un caballero se ponía en un extremo, el otro se ponía en la otra punta y arrancaban uno hacia el otro lanza en ristre. Se trataba de romper la lanza contra el contrincante o descabalgarlo o hacer que perdiera el yelmo, el casco, por el golpe o dar con la lanza en determinados puntos de la armadura. Pues es que esto dependía de la modalidad. Claro. La justa no acababa a veces por derribar al contrario, porque luego podían continuar con espadas pie a tierra. ¿Y las armas cómo eran, Nieves? Pues cuando combatían por puro espectáculo, no porque estuvieran embroncados, como es en el caso del último duelo, las armas no podían ser letales. Las lanzas eran huecas, hechas con madera poco resistentes para que se rompieran enseguida, y además tenían una bola en la punta. Y las espadas no cortaban ni pinchaban, se llamaban espadas corteses o graciosas, porque si el que la usaba no tenía mala leche, no hacían pupa. Yeah. Y además los caballeros iban protegidos en las justas con muy buenas armaduras, 30 o 40 kilos de armadura que protegía especialmente las partes más expuestas en el impacto, la cabeza, el hombro izquierdo, que era donde apuntaban todos. Bueno, y dicho todo esto, ya podremos seguir con lo que se supone íbamos a contar hoy, que no hemos contado. Que no hemos contado todavía. El torneo en el que el rey de Francia, Enrique II, se metió donde no debía y a pegarse sin saber cómo tenía que pegarse, y a que aquellos festejos por la boda de su hija, la niña Isabel de Valois, con el señor mayor rey Felipe II de España, acabara en un funeral. Mañana o cuando sea más. Mañana. Mañana. Nada, Nieves, hasta mañana. Hasta mañana, Carla. Que no se nos pase contarlo mañana, ¿eh? No. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. Venga, Isaías, que estamos a punto de cambiar de mes. Pues nada, vamos cerrando entonces la ventana de este día 30 de junio, que es un día señaladito, Francino, sí, porque es el que cierra, además, la campaña de Hacienda. Hasta la semana pasada, cuando Santos Cerdán era defendido por todos, teníamos la opción de Santos, yo te canto. Santos, Santo, yo te canto. Bueno, pues en este día, Santos Cerdán, después de declarar en el Tribunal Supremo, ha acabado en la cárcel. Lo hemos contado poco antes de las 5 de la tarde, nos lo ha contado Javier Bañuelos. Santos Cerdán ya está en la cárcel, así, literal. Javier Bañuelos, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Sí, acaba de llegar, lo ha hecho en un furgón de la Guardia Civil. No hemos podido verle físicamente, Carlos, porque Santos Cerdán en ningún momento ha bajado de ese furgón que ha entrado directamente. Claro, nos hemos preguntado por qué él acaba en la cárcel y por qué no han acabado en la cárcel Ábalos o Koldo. Bueno, pues Pedro Jiménez nos lo ha explicado. Pues lo que dice es que contra Santos Cerdán está empezando ahora mismo la investigación. Es decir, a él no se le ha podido investigar hasta ahora porque hasta ayer era diputado y por lo tanto estaba aforado y no se había tramitado el correspondiente suplicatorio. En el caso de Cerdán no ha habido registros, no ha habido acopio de evidencias y de pruebas que puedan servir para apuntalar la investigación, a diferencia de lo que sí que se ha hecho en los casos de Koldo García y de José Luis Ábalos. Las acusaciones son graves, son gravísimas, pero Cerdán, siguiendo el manual del pillado infraganti, lo niega todo. Cerdán lo niega todo, niega cualquier participación. Niega cualquier participación en los hechos que relata la UCO. Y las grabaciones de las conversaciones también son falsas. En cuanto a los audios de Koldo García, ha anunciado que solicitará una pericial porque los pone en duda. ¿Cuál es entonces la explicación según Santos Cerdán? Cerdán se ha presentado como la víctima de una cacería política de la oposición. Bien.
estaríamos ante un preso político. Es difícil entender que Santos Cerdán sea víctima de una cacería de la oposición cuando le ha destituido Pedro Sánchez, que ya no quiere saber nada de él. Lenteja, zanahoria, ensalada de espinaca y su carne. Cuando alguien dice ante un juez algo tan disparatado, solo puede ser por una razón. Y es que si dijera la verdad, sería peor. Sí, así me lo temo. En fin, es muy difícil de comprender todo este entramado. No sé ni cómo duermes por las noches, estúpido farsante, si mientes más que hablas. Y todo esto además después de haber conocido este mismo fin de semana la lista de morosos españoles y muy españoles. Hemos hablado en La Ventana con Carlos Cruzado, que es técnico de Hacienda, presidente de Gesta, que es el sindicato de técnicos de Hacienda del Ministerio. Aparte de lo evidente, nos decía, hay dos malas noticias. La primera, que parte de la deuda nunca podremos cobrarla. Bueno, buena parte de estas deudas no se van a cobrar nunca, porque nosotros hablamos de que, o decimos que la mayoría, una buena parte de estas personas y sociedades que aparecen son desahuciados. Es gente que ya está sometida a procedimientos concursales y que difícilmente se van a recuperar esta parte del dinero, ¿no? Y la segunda mala noticia, y es que la cifra global que hemos conocido de lo que nos deben los morosos, 16.000 millones, casi un 6% más que el año anterior, pues se queda corta porque la deuda es todavía mayor. Pero en realidad la deuda pendiente de la agencia tributaria está por encima de los 40.000 millones. Estaba el último dato en el año 23, eran 42.036 millones. Por lo tanto, digamos que, como decía antes, la recaudación de la agencia tributaria debe de mejorar, por supuesto, ¿no? Hemos hablado mucho en estos días de cómo defendernos contra enemigos exteriores con más armas. Bueno, pues aquí tenemos enemigos interiores. ¿Y cuáles serían las armas? Pues más inspectores y más técnicos de Hacienda. Está incumpliendo una disposición que se incluyó en la Ley de Prevención del Fraude del 2021, por la que la agencia tributaria, o el gobierno, mejor dicho, estaba obligado a hacer una planificación para a corto plazo, a medio plazo, llegar a tener pues un nivel de efectivos similar a los de la media de la Unión Europea. Claro. Hay que recordar que estamos casi en la mitad de efectivos en relación con el número de contribuyentes o de ciudadanos. Estamos en la mitad de efectivos en ese promedio que la Unión Europea y que también la OCDE. Sin embargo, pues vemos que va pasando el tiempo y esto no es algo que se afronte, ¿no? Cuando efectivamente es necesario, y en la recaudación ahora mismo sería necesario contar con mayores efectivos y más técnicos, claro. Pues sería desde luego una magnífica inversión. Y sobre las cuentas del Estado que descuadran este tipo de morosos, hay otra partida de la que hoy nos ha hablado Tony Martínez, que también le resulta un poquito extraña. Bueno, por cierto, que esta mañana se ha conocido que la Casa Real vuelve a congelar su presupuesto. Vaya. Los reyes congelan su sueldo. Este año el rey seguirá cobrando 278.000 euros. ¡A disfrutar! Que esta es una pregunta que yo creo que casi nunca se plantea, y es porque el rey cobra más que el presidente del gobierno. No es que cobre un poco más, es que cobra casi 4 veces más. Como David el Nomo, que era 7 veces más fuerte que tú. Soy 7 veces más fuerte que tú. Y claro, con ese dinero, claro, está siempre de buen humor. Y siempre estoy de buen humor. Pues oye, como para no estar contento, desde luego. Bueno, algunos de los protagonistas de este día se han colado también en las noticias del Mundo Today. Santos Cerdán agradece que en plena ola de calor vaya a pasar un tiempo en la sombra. Por no hablar de lo que me voy a ahorrar en alquiler, dice. Felipe VI pide soluciones para la piel quemada por el sol en la cumbre de la ONU de Sevilla. Si es delito quemar la foto de un rey, quemar a un rey tendría que ser lo más, ha dicho el monarca. Batalla campal en el metro entre varios pasajeros que quieren sentarse al lado de una señora con abanico. La comunidad se compromete a instalar una señora con abanico en todos los vagones. Juan Luis Guerra se rinde y se limita a pedir que llueva en el campo. No hace falta que sea café, con que llueva algo ya me vale a estas alturas, dice. Recordemos, aunque parezcan ciertas, son las noticias del Mundo Today. Y hoy nuestra palabra del día ha sido moroso, aunque podía haber sido
potorro, porque Rafita Morales ha llamado hoy a los especialistas secundarios para contar un sucedido que me concierna y que ha dejado al descubierto mi pluriempleo. Sí. Mira, os cuento, hace un par de días yo me hallaba pues en una terraza tomando la fresca con unos amigos, también tomando unas mirindas. Estábamos hablando ahí pues del calor que hace, de las incomodidades que provocan estas altas temperaturas, y entonces en un momento dado una amiga, Irene, dijo, pues yo creo que me voy a sacar el potorro. Entre todos nació una bonita discusión, ¿no?, en tono relajado, la duda sobre a qué se refería Irene con eso de sacarse el potorro. Claro. ¿Qué es el potorro? Hubo quien dijo, pues el potorro es una especie de cartera pequeña de piel donde se guardan monedas. Otro dijo, no, el potorro es un hueso propio de la nariz. Hueso propio. Alguien apuntó a que el potorro podría ser un felino pequeño que habita en el sudeste asiático. Puede ser. En fin. Y de repente, yo ya por el rabillo del ojo, veo como Isaías Lafuente rápido como un rayo se mete en una cabina telefónica, vestido de calle, ¿vale?, y sale de la cabina ya con una capa, unos calzoncillos rojos, viene prácticamente volando hasta nuestra mesa y con una voz serena y dulce, casi onírica, nos dice: Según la RAE, potorro es un recipiente en el que se sirve sal, es un salero, vamos. Coloquialmente, potorro también se usa para referirse a la vagina, la vulva, la almeja, al chichi o en Argentina a la concha. Entonces desapareció. Desapareció. De golpe. Desapareció. Sí. O sea, es una especie de superhéroe de la lengua, ¿no? Digamos. Total. En fin, que me han pillado con el doble empleo. Estaba todo previsto, ya te tenían marcado. Yo les advierto que no trabajo en vacaciones y que llegan las vacaciones y muchos han aprovechado el fin de semana pasado para comenzarlas. Y hoy se han planteado en el Hoy por Hoy si lo de partir las vacaciones para que te cundan más es un mito. Y han hablado con Aleix Hildebrand, que es profesor de Psicología de la Salud en la Universidad de Andorra, y nos ha dicho que para desconectar de verdad se necesitan unos cuantos días. Para poder bajar este estrés y pasar del modo de alarma con el que podemos vivir casi constantemente a un modo más de relajación, tardamos de 3 a 5 días a bajar niveles de cortisol, a empezar a segregar serotonina, a empezar a generar dopamina, que son neurotransmisores que se vinculan muchísimo con la felicidad, con el placer. A partir del tercer, quinto día empezamos a sentir realmente el cambio de esta relajación, ¿no? Se hizo un estudio muy interesante y es que se preguntó a distintas personas en qué momento de sus vacaciones se encontraban más relajados, y siempre salía que el momento en que las personas se encuentran más relajados de todo el periodo vacacional es justo en el medio. Pues ha sido muy interesante lo que nos ha contado y también lo que nos ha contado esta mañana el artesano Pablo Ortiz de Zárate, que nos ha explicado de dónde viene el color púrpura, que no es exactamente el morado, y por qué ese color se ha convertido a través de la historia en un símbolo de poder. El más intenso, el más brillante y el más puro es el púrpura de Tiro. Sale de unas caracolas de mar que se llaman murex. Una toga, una simple toga. Hacían falta 250.000 de estas caracolas. Y por lo tanto, se convirtió en el color del poder. En el antiguo Egipto, en Persia, en la antigua Grecia y en la antigua Roma, tenían decretado monopolio del púrpura de Tiro. Nadie podía ni comerciar ni usar púrpura de Tiro. Solo los líderes, los más poderosos, podían usarlo. Por ejemplo, en la antigua Roma, en época de Julio César, podía ser condenado a muerte si vestías con púrpura de Tiro. Solo los grandes dignatarios, los cónsules y los generales victoriosos podían llevar una toga teñida con púrpura de Tiro. Y cuando hoy hablamos de purpurados, todavía nos referimos a esa gente muy principal. Y nuestro revolucionario de hoy se llama Jesús Carnerero y ha creado un pequeño dispositivo llamado Comovi que permite localizar a un motorista accidentado en un lugar no localizado y poder atenderlo en lo que ellos denominan la hora de oro. Desde que ocurre un accidente, cada minuto que pasa cuenta y cuenta de manera vital. En esa primera hora, que le llaman la hora de oro, donde ocurre pues más del 75% de los fallecimientos. Entonces, cada minuto que se recorte en la atención temprana de este accidentado, pues incrementa sustancialmente la probabilidad de poder salvar la vida. Desde 2021 hemos detectado más de 9.000, casi 10.000 accidentes y hemos dado más de 3.000 alertas a 112. Y hoy hemos tenido nuestro concurso de relatos en cadena, el lunes ya será la final y hoy hemos comprobado lo que hemos comprobado en otras ocasiones, que algunos microrelatistas han llegado a publicar libros. Rafa Olivares y Nacho Rubio, por ejemplo, que han estado esta tarde aquí y aparte de escribir, es que crean escuela.
Uno ha venido acompañado de su nieta, Luz, de 9 años. Ella es nieta de Rafa, pero ha leído un poema de Nacho, del que es fan. Un poema del libro de los niños guarros que se titula La melena de Malena. La melena de Malena es pegajosa maraña, una espesa telaraña, el pelambre de una hiena. Peinarla es una condena, pues todos los peines quiebra. Tiene aspecto de culebra cada mechón de melena. Más que cabello matojo, más que mata matorral, su melena tropical es el Edén del piojo. Y hoy, aparte de todo lo contado, que ya es suficientemente interesante, ha sido además, no solamente por lo de Santos Cerdán, un día señaladito. Cuando llegan los días señaladitos, hay muchos cachoncitos que son gitanos, viste gitano, fuma gitano, y jura que su abuelo fue un buen gitano. Y hoy ha sido un día señaladito porque es el día de las redes sociales. Aquí las celebramos mucho en la ventana, con Pilar de Francisco, por ejemplo, y cada tarde con las greguerías. Empezamos con esta aseveración a cargo de Garrobo. Un sevillano que ve pasar ahora un coche de muerto y no dice «Este no va a pasar calor este verano», ni es sevillano ni es nada. Y sobre el calor, no solo Gris pone el foco en el doble rasero que tenéis. 40 grados tiene el whisky y no te quejas los fines de semana. Vamos ahora con Doc, que nos cuenta el plan que tiene. Me voy a esperar a que salga Padre no hay más que uno, 63, y ya me las veo todas del tirón. Vale, buen plan. Iván, ¿y tú? Destapa una estrategia habitual. No me hagas hablar, como último intento desesperado por ganar una conversación que sabes que vas perdiendo. Pues sí, siempre es un buen argumento, desde luego. Bueno, y hoy hemos querido felicitar a alguien, y no precisamente porque cumpliera años. Que yo barro estos lodos, porque no sienten, porque no cambian la historia del todo. Hemos querido felicitar a Eduard Fernández, que hoy ha sido seleccionado como Premio Nacional de Cinematografía. Le ha pillado ensayando y estaba muy ilusionado. Sí, no sé cómo va, la verdad es que hacen ilusión siempre. Es verdad que cuando estás en los Goya o tal, compites con uno, con otro, quién se lo van a dar, pues tiene una cosa bonita y alguna que pues que igual no tanto, el competir, una cosa artística, pero siempre hacen mucha ilusión. Y en este caso, que se da uno a una persona cada año, pues parece que haya menos cosa negativa de por medio, o uno quiere imaginarlo, y en todo caso me hace mucha ilusión. Me lo han dicho hace muy poco, y me han pillado ensayando con el teléfono, que luego lo he apagado, luego tenía 50.000 mensajes, y ahí es cuando te das cuenta la importancia que tiene, y dices, hostia, hay 100, eso es mucho. Eduard nos ha dicho que está viviendo el momento más dulce de su vida, y no solamente en lo profesional. Sí, yo creo que es el momento más dulce de mi carrera, coincide también con uno de los momentos dulces de mi vida. Como decía un poeta catalán, a veces las cosas no son porque sí, otras veces sí son porque sí, seguramente, ¿no? Pero en todo caso, sea como sea, sí, son los momentos más dulces y me pilla muy a gusto y con los pies muy en el suelo. Y este hombre, que ha hecho muchísimas cosas, nos ha confesado que aún le queda mucho por hacer y bueno, tiene alguna cosilla en la cabeza. Me gustaría mucho una película de amor, de una pareja, que fuera bonita. Me gustaría hacer de un loco, el proceso de una locura. Me han ofrecido hacer de Aguirre, Código Cortés, sería bonito poder hacer esa película, que es cara y no se sabe si podrá. Y luego me gustaría mucho hacer lo que yo no imagino. O sea, yo Marco nunca lo hubiera pedido seguramente, y sin embargo, mira qué bonito, mi Manolo Vital. Yeah. Entonces hay veces que la casualidad o la vida o los directores te dicen, mira, haz esto, ¿no? Y esas son las cosas bonitas del actor, que es lanzarte a la piscina, hacer un personaje que nunca hubieras tenido tú en la cabeza, y es hermoso eso. Así que Eduard Fernández quiere hacer una película de amor. Sí, señor. Hay tantas y tantas bandas sonoras. Hace un ratito hemos escuchado la banda sonora de Cuatro bodas y un funeral, sí, con Nieves con Costrina. Podemos cerrar con Chicago y una canción de la película El amor es lo que tiene. Pues me parece estupendo. Hasta mañana. Un beso muy grande y mucho ánimo como siempre. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.